Muy buenos días, mi amada familia. Es de gran bendición estar aquí este domingo para alabanza, gloria y para aprender también de su palabra, de nuestro Dios tan hermoso y tan maravilloso que es Él. Y quiero que me acompañen, por favor, en oración para iniciar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar el día de hoy aquí gozosos y para darte gracias y alabanza por todo lo que haces cada día, todas las bendiciones que son innumerables desde que amanecemos hasta anochece, Señor. Muchas gracias por cada una de ellas y sobre todo por nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, por esa salvación que es gracias a Él. Y te pedimos que nos ayudes a todos los varones a lo que vamos a compartir para que sea de alabanza y gloria para ti, Padre Celestial. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y hermanos, quiero que me acompañen a dar gracias a Dios con Isaías número 12. Por favor, Isaías 12 y dice, en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido, cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Se ha conocido esto por toda la tierra, clamad y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué bello pasaje. Quiero que me acompañen ahora, por favor, a la alabanza 634. 634 para comenzar. Vamos a 634. Cantad alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, servir a Dios con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entra por puertas con acción de gracias, por sus atrios con cantos de alabanza. Alabadle con canciones, bendecir su santo nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya,
Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Muchas gracias, amada familia. Alabanza 546. Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá. Es la promesa del Señor. Tal como fue, así vendrá. Y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre de ver a su pueblo, vendrá ahora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá. Señales hay alrededor. Él vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre de ver a su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su Rey vendrá, con toda gloria y honor. Su iglesia esperando está, ya que amará con gozo a su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre de ver a su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre de ver a su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Adiós. Vamos a entonar la alabanza 283. Esdras preparó su corazón. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley del Señor. Esdras preparó su corazón para inquirir la escritura. La buena mano de Dios está con ella. La buena mano de Dios está con ella. Esdras preparó su corazón para inquirir la escritura. Esdras preparó su corazón para
Hermanos, ahora acompáñenme por favor al Salmo 128. Dice: Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte de Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Hermanos, hermosas son las promesas de nuestro Señor. Me encanta leer salmos porque sus promesas a todos aquellos que le obedecen, todos aquellos que intentamos seguir su camino, hay promesas grandes para el padre, cabeza de hogar, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos. Roguemos al Señor porque sigamos adelante esforzándonos en cumplir sus mandamientos. Gracias. Espíritu de Cristo, lléname de tu amor, para que en mí se refleje la imagen del Salvador. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Espíritu de Cristo, lléname de tu poder, para que anuncie valiente la salvación por doquier. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Espíritu de Cristo, lléname de santo ardor, para que haga fielmente la obra de mi Señor. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Vamos a entonar la alabanza 293, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, tu eterna y santo amor, es Jesús para ti, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, el alianza salvadora, que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueran mis pecados, rojos como el
la divina plenitud. Una, dos, tres. Rey exaltado en gloria, Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre, Cristo, yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Vamos a cantar la 270, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Adiós. Hola, ¿qué tal, hermanos santos? Entonamos la alabanza 401, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento
Amada iglesia, necesitamos y deseamos estar dando gracias a Dios, alabándolo por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará. Primeramente, nos salvó por pura gracia, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, y le resucitó de entre los muertos para ascenderlo mucho más allá del cielo, para que esté a su diestra. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera de Él por los pecados. Gracias que nuestros pecados ya están perdonados únicamente por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego también vamos a ver lo siguiente. Dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos dar muchas gracias a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que Él nos dio todos estos dones para capacitarnos los unos a los otros para la obra del ministerio, también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así queremos dar gracias a Dios por todo esto que nos ha dado, aparte de la salvación. Y luego también dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que nosotros seamos maduros, que lleguemos a la plenitud del Señor Jesucristo. Damos gracias por todo esto que Él está haciendo por nosotros para gloria de Él.
¿Qué tal, hermanos? Vamos a entonar la alabanza 311. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar esta vida? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Dios. El ser libre de orgullo, tan solo hay poder en mi Jesús. El vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Dios. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. En mi ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Dios.
Alabanza 394, cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mi amada familia, qué gran bendición es poder recordar la cena del Señor, este memorial que nos dejó. Y acompáñenme por favor a Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del 23, por favor. Y dice el 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hermanos, ¿me pueden acompañar con la 522? Por favor. ...522... Es la cena del Señor, memorial de su amor, representa en verdad su perfecta y gran bondad. Me recuerda de la cruz y la muerte de
que entregaste, oh Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuya, oh Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí. Con amor te serviré y tu nombre alabaré. Acompáñenme a orar para dar gracias. Padre, Padre celestial, Padre amoroso, Padre bondadoso, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo y por este gran sacrificio, este sacrificio perfecto, y que por Él ahora tenemos libre acceso a ti, Padre, y también somos ahora por nuestro Señor Jesucristo, hijos tuyos. Muchas gracias por este gran sacrificio que hizo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Hermanos, la galleta pues representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo pues representa su sangre. Participemos, hermanos. Gracias. Hermanos santos, oremos. Ante todo, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así necesitamos esta iglesia estar orando. Y así también oramos por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Y gracias te damos por tu palabra que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que orar, qué es lo que tú quieres que oremos, y de esta manera que todos los reyes, todas las autoridades, toda la humanidad sea salva, que venga el pleno conocimiento de esa salvación tan grande en tu Hijo Jesucristo. Que nosotros, la iglesia, estemos proclamando el Evangelio de gracia para que llegue a todos los rincones del mundo, para tu honra y tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Acompáñenme ahora. Te pedimos, Señor, por la vida de todas las personas que han sido infectadas, que son creyentes, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de ellos. Y te pedimos también por todas aquellas personas que pues no han aceptado a tu Hijo como Salvador y han sido infectadas también, Señor, que se haga tu voluntad en sus vidas, y que si tu voluntad es que sanen, que sea de testimonio vivo a las personas que los rodean, que no te conocen o que no han querido aceptar a tu Hijo como Salvador. Te pedimos por ellos, por sus vidas. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días. Nuevamente un gusto estar con ustedes compartiendo de nuestras oraciones, nuestras peticiones y compartir la palabra de nuestro Señor en un domingo más que nos permite y nos da la oportunidad de estar reunidos, aunque sea virtualmente,
pero estamos en un mismo sentir, en una misma comunión. Acompáñenme a orar. Padre bueno, gracias te damos, mi Señor, hoy en este día, en esta mañana, que nos permite, Señor, reunirnos como iglesia, como tu iglesia amada, amado Rey Celestial, para poderte presentar nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras súplicas. Hoy en esta mañana, Señor, quiero pedirte por todos nuestros hermanos de la congregación, para que nos guardes, nos protejas, nos bendigas, para que todas nuestras hermanas que no tienen cabeza de familia, que las ayudes y que tú seas el que las dirija, el que las guarde, el que las proteja. También te pido por todos los jóvenes, para que los guíes y los instruyas, Señor, en tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, te pedimos por la vida de Isaí y su esposa Verónica, por su hijo David. Ayuda a que pues les toque su mente y su corazón nuevamente y se vuelvan a congregar, Señor. Cuídalos, que estén bien de salud. Cuida principalmente a su hijo, que no se enferme con estos tiempos fríos. Y ayúdalos a ellos a que puedan obtener el sustento diario. Te pedimos por ellos, por sus vidas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre bueno, también queremos darte gracias por todo lo que nos diste esta semana, por el pan que llegó a nuestra mesa. Gracias por nuestro trabajo, Señor, que por medio de él ha generado el pan que llega a nuestra mesa. Gracias por los cuidados que has tenido con nosotros en toda esta semana. Gracias porque nos permites alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre y estar jubilosos, Señor, de que podemos estar alabándote, Señor, de que podemos estar leyendo de tu palabra. Gracias por ese pan espiritual que también nos has dado a nosotros como varones en la congregación, ese tiempo hermoso que nos permites pasar alabándote y aprendiendo de tu palabra. Te ruego, Señor, por todos los varones de la congregación y aún, Señor, los que no están en esta congregación, todos los que pertenecen a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, que nos sigas animando y que nos sigas ayudando a conocer de tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, acerca de la venida de nuestro Señor. Y quiero compartir estos versículos que son de ánimo para mí, sabiendo que pues Él viene pronto y que estamos en espera de que así sea. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros ya tenemos la esperanza en Cristo, de cuál es nuestra última morada, que sabemos que vamos a estar con Él y podemos confiar en esta promesa que Él nos ha dado. Continuamos y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Por tanto, confortémonos unos a otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada,
pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Porque todos los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Hay muchas promesas de nuestro Señor en las cuales confiamos y creemos que estaremos un día con Él. Agradecemos a Dios por estas promesas y por estas maravillas y oramos porque su día o el día del Señor venga pronto y nos arrebaten con Él en las nubes. Entonces vamos a agradecerle a Dios por esto. Hermanos, quiero compartir Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hermanos santos, todo esto hemos recibido por gracia una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, estos dones espirituales es para que nosotros los usemos, como dice aquí en el 6, pero teniendo dones que difieren, que son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Entonces aquí está el énfasis que necesitamos que usar los dones que hemos recibido por pura gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitarnos para el ministerio y así estar llegando a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, ser maduros espiritualmente. Y así de esta manera necesitamos estar usando los dones que hemos recibido por pura gracia. Y así animo, Iglesia Santa, amada, a usar los dones que hemos recibido cada uno. Buenos días, hermanos. Tengan la actitud de Cristo. Esta lectura está hecha en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 11. Dice el 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos
con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy buenos días nuevamente, hermanas, hermanos. El día de hoy quiero compartirles estos pasajes sobre la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Muchas veces, y sobre todo en este tiempo que es el 14 de febrero, pues andamos buscando qué regalarles a los amigos, a los familiares, alguna forma de demostrar ese cariño, ese amor que les tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué mayor regalo puede ser o podemos darles que el Evangelio? Ese Evangelio que tiene promesas futuras y que es para siempre. Ese creo que es el mayor regalo que podemos compartir. Es la mayor forma de poder decirle a alguien que lo queremos, el poder compartir el Evangelio de salvación. También en algunas otras ocasiones pues estamos compartiendo que la promoción, que la ropa o que está al 2x1 o muchas situaciones, ¿no? Pero esto es un mayor regalo, es algo con lo que debemos estar con mayor gozo y que podamos compartir a todo el mundo, ¿verdad? Y también quiero platicarles, pues a veces las razones que son adecuadas e inadecuadas. Muchas veces vamos queriendo platicar el Evangelio, pero pensando que nosotros vamos a ser quien vamos a convencer a lo que son los familiares, los amigos, ¿no? Pero realmente, como nos dice Juan 16 en su versículo 18, y cuando Él venga, y aquí está hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, realmente el que convence no vamos a ser nosotros, sino el Espíritu Santo es quien convence, y Dios es el que ya ha decidido quiénes son los que van a ser salvos. A nosotros nada más se nos exhorta a compartir, ¿verdad? Las razones adecuadas por las que debemos estar ahí pensando es, como nos dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces, es como lo leímos ahorita, es un mandato, y como dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si realmente amamos a Dios, vamos a guardar esos mandamientos, y ese mandamiento es esta gran comisión, llevar el Evangelio. Esas son parte de las razones adecuadas. Otras razones adecuadas para estar compartiendo el Evangelio nos dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Amados, qué gran bendición, qué bienaventurado el tener esa gran responsabilidad de poder llevar el Evangelio. Somos bienaventurados, somos
dichosos de tener esta gran responsabilidad de poder llevar el Evangelio. Entonces, esa es otra motivación adecuada para que nosotros estemos llevando el mensaje de salvación. Y otra que quiero compartirles el día de hoy, dice Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínense que cuando ya estemos allá en el cielo, nos digan: bien, siervo bueno y fiel. Qué gran gozo, al menos a mí me daría que Dios me llamara siervo bueno y fiel. Entonces, estas deben de ser las razones adecuadas por las que debemos de compartir el Evangelio. Y pues primeramente Dios, las siguientes semanas espero con ustedes estar compartiendo cómo podemos mejorar nuestro mensaje de salvación para poderlo compartirlo y que pues sea más efectivo, ¿verdad? Y acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos diste esta gran responsabilidad y qué bienaventurados somos al tener esta gran responsabilidad de poder llevar el Evangelio. Gracias, Señor, por habernos escogido para llevar esta gran comisión. Muchas gracias y te pedimos que pongas en cada uno de nosotros ese corazón, esa fuerza para poder compartir el Evangelio. Muchas gracias te damos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley morará de día y de noche, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todas las cosas que haces prosperarán. ¿Qué tal, hermanos? Pues es un gusto volver a estar con ustedes a través de estos medios digitales para compartir la palabra del Señor. Y pues vamos a continuar con lo que se ha estado leyendo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, continuamos con los versículos del 24 al 43 acerca de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo refirió a sus discípulos. Y pues vamos a empezar con oración. Me gustaría que me acompañaran antes de comenzar a estudiar la palabra del Señor. Padre, muchas gracias te damos porque tú nos permites estar a través de estos medios haciendo tu voluntad y pues llevando el conocimiento a nuestros hermanos y también a nosotros mismos, que tú nos muestras tu voluntad a través de tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes este día a tener ese entendimiento abierto para comprender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y llevarla a la práctica según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender todas tus verdades y rogamos porque tú seas quien nos dirija en esta enseñanza para aprender de ti. Guía tus palabras a través de mi boca para compartir tus verdades y me pongo en tus manos para que me dirijas en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a
perdón, dar continuación al versículo 24 y me gustaría leer los versículos antes de poder pasar a una explicación acerca del tema principal que se está tocando en estos versículos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor que dice así: Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recógenlo en mi granero. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré en cosas ocultas desde la fundación del mundo. Un pequeño paréntesis aquí es acerca de Salmo 78:2. Continuamos. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y como tema principal podemos entender o podemos notar una cosa bien importante. Es el comparativo que se hace de estas 3 parábolas con el reino de los cielos. Entonces, ese es el tema principal. ¿Cómo se compara el reino de los cielos en estas 3 parábolas? Es lo que vamos a aprender en estos versículos, esa comparación que hace nuestro Señor Jesucristo a través de parábolas del reino de los cielos. Y en cada una de las 3 parábolas se nos explica una parte fundamental de esa comparación. Considerando el contexto de los versículos anteriores, de cómo se está refiriendo al sembrador y la semilla que cayó en tierra fértil, la semilla que cayó entre espinos, la que cayó sobre piedras, que es acerca de cómo se está cómo está el evangelio obrando en cada uno de los corazones. Si es un corazón en tierra fértil que está escuchando la palabra, que está entendiendo la palabra y que está creciendo y produciendo fruto, o aquellos en los que ha caído la semilla y que por causas externas, como son los espinos en la comparativa que se hace,
son agobiados y dejan que las cosas externas los desanimen y dejen de seguir la palabra del Señor, el Evangelio del Señor, y no tengan una convicción plena en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, que fue quebrantar su cuerpo para limpiarnos de pecado, y a través de este sacrificio perfecto nosotros tenemos la vida eterna. Entonces, en estas parábolas podemos encontrar o podemos ver esa comparativa que hace nuestro Señor Jesucristo con el reino de los cielos. Y así comienza cada una de las diferentes parábolas, de estas 3 parábolas que se mencionaron. Dice en el versículo 24, Jesús refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a... Y aquí es la mención de un hombre que siembra la semilla en su campo. Y hago mención aquí en una palabra que me resultó interesante, la cizaña. Han escuchado a veces que la gente dice, no, es que está metiendo cizaña para crear una división o crear una separación o crear algo malo. ¿Por qué? Curiosamente, la cizaña es una planta que pues se asemeja mucho al trigo. Tiene una semejanza cuando va creciendo muy parecida al trigo. Entonces, cuando están en el campo, cuando empiezan a crecer, no hay una diferencia grande entre ambas plantas. El problema es que la cizaña tiene una raíz muy fuerte. Entonces, si tú arrancas en ese momento que apenas están creciendo la cizaña, puedes confundirla con el trigo en primera instancia, y en segunda puedes arrancar juntamente la cizaña con el trigo porque es muy fuerte la raíz de la cizaña cuando comienza su crecimiento. Y otro dato importante es que la harina de cizaña es tóxica. Por eso era imprescindible que la gente separara en ese tiempo la cizaña del trigo. Y vemos cómo el contexto del sembrador, nuestro Señor Jesucristo lo está tomando y continúa con ese contexto. Es más, lo podemos ver desde el capítulo 12, donde pues están recriminando a los judíos, pues no a los judíos, más bien a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el cómo están tomando, ¿no? En el día de reposo que se pusieron a cosechar para comer. Entonces desde ahí vemos que empieza ese contexto acerca de los campos, del sembrador. Lo vimos en los versículos anteriores del capítulo 13, que gracias a Dios compartió Sabás con nosotros la semana pasada, que también continúa con esos ejemplos de lo que es el campo, la siembra. Y aquí nuestro Señor Jesucristo hace estas comparativas. Entonces, que quiero comentar cómo la cizaña es esa planta que puede tener esa similitud. Y aquí es bien importante porque hoy en día en las congregaciones podemos ver, aplicando ahora a lo que estamos viviendo, podemos ver que hay gente o hay en algunos lugares personas que se quieren inmiscuir entre los creyentes, que aparentan ser creyentes, y vemos cómo se refleja que en ellos la semilla no está en tierra firme, porque empiezan a meter doctrinas y enseñanzas humanas que no son agradables a nuestro Señor. Y nuestra oración como creyentes en Cristo de la Iglesia Bíblica Jesús Único Camino al Cielo es que Dios nos ayude a poder compartir la palabra de Él de manera certera, pero más allá, veraz, que sea su palabra la que obre en nosotros y la que sea transmitida para cada uno de nosotros para poder tener un crecimiento espiritual. Entonces, aquí vemos cómo puede haber esas personas tomándolo como aplicación a nuestros días, que puede haber esas personas que empiezan a crecer aparentemente como creyentes, pero después viene la verdadera naturaleza y es donde es revelado el corazón de ellos, que no es agradable a nuestro Señor. Entonces, aquí vemos en estos versículos
que hay un enemigo mencionado en el versículo 28 que ha hecho esto. Esto lo está comentando nuestro Señor Jesucristo y entendemos bien, además de que ya leímos la explicación, que el enemigo es Satanás. El enemigo es quien viene a implantar a esas personas que no son creyentes. Nosotros no vamos a juzgar. Quien al final de cuentas va a juzgar y va a separar es nuestro Señor Jesucristo a través de los ángeles, que es como dice aquí, son los que vienen a hacer la separación, son los que ciegan y van a separar la cizaña del trigo para, como dice más adelante, la arrancarán y al cegarlo la atan. En el versículo 30 será atada en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en el granero. Entonces, con esto, hermanos, pues empezamos a ver cómo nuestro Señor nos muestra esa comparativa del reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Luego, más adelante, podemos ver acerca de esta segunda parábola que también hace la comparación del reino de los cielos, pero ahora con un grano de mostaza. Y es interesante, el grano de mostaza es pequeñito y lo hacen comparativo con la cabeza de un alfiler. Entonces es un grano muy chiquitito que al final, cuando crece pues no es un árbol en sí, es como un arbusto. Este arbusto llega a medir hasta 2 metros, de altura. Entonces, en comparativa de lo que es como semilla a lo que se convierte, pues es algo muy grande. Entonces, dice que el reino de los cielos es como esta semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Entonces es un arbusto que puede llegar a una medida de 2 metros y se puede comparar con un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. En esta parte de la escritura, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando cómo es el reino de los cielos, y al poder entender los inicios de su ministerio, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene de unos inicios humildes. Viene, y como lo vimos en versículos anteriores, de una ciudad muy pequeñita donde la gente y principalmente los judíos, recordando que Mateo es escrito principalmente para los judíos, en ese entendido nos damos cuenta que venía de una ciudad humilde, de una ciudad muy pequeña. Y es donde empieza la comparativa con el reino de los cielos. Sus orígenes, o los orígenes del reino de los cielos, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido, es un origen muy pequeño. Podríamos decirlo, entre comillas, insignificante a los ojos de los hombres. Pero ese reino se extiende, hermanos, y crece en gran manera. Crece en gran manera al punto de que somos alcanzados a través del Evangelio, todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. Hemos sido alcanzados con ese crecimiento, como en la comparativa al árbol. Somos alcanzados, y aquí se cumple otra parte de las escrituras del Antiguo Testamento, donde dice: las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Podemos entender que las aves que vienen son aquellas naciones que no son del pueblo judío y que son alcanzados, o que pueden reposar en ese reino de los cielos mencionado en el versículo 31, que podemos descansar en ese reino, que podemos descansar en la plenitud que nos da Cristo por su sacrificio perfecto para con nosotros. Sabemos que las aves generalmente hacen sus anidadas en los árboles, y ahí es donde ellas llegan, reposan, descansan, anidan, ponen sus huevos, crían a sus pajaritos, valga la redundancia, a sus críos. No sé cómo explicarlo, pero ahí es donde ellos hacen su hogar, si lo podemos decir de esta manera.
Entonces, así nosotros como creyentes, pasando esta escritura a hoy en día, podemos entender que nosotros debemos de hacer nuestro hogar con nuestro Señor Jesucristo, que podemos confiar en ese reino de los cielos que viene, donde nosotros vamos a estar reinando juntamente con Cristo por haber creído en Él como único y suficiente Salvador, que Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos va a dar ese confort de estar acercados a ese árbol donde podemos hacer nuestro hogar, donde podemos tener esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de estar plenamente con nuestro Señor, gozando de una comunión buena con Él, pero más allá teniendo todo lo que necesitamos, estando acogidos por Él, aunque haya comenzado de una manera muy sencilla, muy humilde, pero al final de cuentas es grande porque nuestro Señor así lo es. Nuestro Señor no es todopoderoso. Entonces, imagínense, hermanos, cómo con humildad Él comenzó su ministerio y llega a un tamaño enorme en comparativa a como fue el inicio, pero más allá, el poder que tiene para salvación de cada uno de nosotros. Fuimos alcanzados por ese poder a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de la predicación de aquellos que comenzaron con Él en ese ministerio. Poco a poco el ministerio se fue regando. Interesante también ver cómo la palabra dice, el que tenga oídos, que oiga. Porque lo vemos en los versículos el versículo 17 del capítulo 13, y quiero recordar esto y vamos a leerlo. Dice, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Se está refiriendo a aquellos que están viendo todas estas señales, escuchando todas estas parábolas, viendo a nuestro Señor Jesucristo, y aún así no confiaron en Él como el Mesías. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición de poder haber entendido el mensaje de salvación, de poder haber entendido el misterio de la voluntad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo obra poderosamente en cada uno de nosotros para hacernos entender su voluntad. Y en esta parábola nos damos cuenta cómo somos alcanzados por ese poder, por la gracia de nuestro Señor. Ahora continuamos con la parábola del versículo 33. Es una parábola muy pequeñita. Dice, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La levadura en la palabra del Señor representa generalmente algo negativo, algo malo. Muchas veces es comparada con las enseñanzas de los fariseos que leuda, que no echa a perder, pero que cambia, por ejemplo, la palabra del Señor. Entonces, esa comparativa de la levadura generalmente es negativa, y aquí lo podemos ver por el contexto, cómo está llevándose todas las parábolas que está mostrando nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos que está haciendo un comparativo entre lo bueno y lo malo. ¿En qué sentido? El trigo representa lo bueno de los hijos del Señor, lo que es los que son llamados hijos de Dios, y las cizañas son los que son como los falsos creyentes o profesantes de nuestro Señor Jesucristo, y serán separados en el día del juicio. Será separada el trigo, y el trigo será guardado en los graneros. Entonces la cizaña va a ser quemada, y ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí estamos viendo la comparación o la separación entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí la levadura se puede también, dice, el reino es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Podemos entender esta parte de la parábola y asimilarla, o más bien aplicarla a nuestras vidas.
¿En qué sentido? En que a veces vienen falsas doctrinas que son introducidas a las congregaciones donde puede causar esa división, esa fermentación, si lo queremos ver así, siendo literales con lo que dice la palabra. Entonces puede causar mal en las congregaciones y es donde debemos de tener cuidado con esto, porque viendo el contexto, pues nuestro Señor nos muestra que va a haber esa separación y que se va a empezar a cumplir su palabra, porque así lo decreta Él, y así vemos que Él es fiel para cumplir lo que viene desde el Antiguo Testamento y hasta hasta lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, continuamos leyendo el versículo 34 que dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Vimos que comenzó a hablar en las parábolas en los versículos anteriores porque ellos eran incrédulos. Entonces guardó estos misterios para los verdaderos creyentes, que son los que se acercaron a él y le cuestionaron: Señor, ¿por qué hablas en estas parábolas? Y él les explica las parábolas a sus discípulos. Igual a nosotros hoy nos explica las parábolas y quedan plasmadas las explicaciones de la mayoría de ellas en su palabra. Y aquellas que no están explicadas aquí, nosotros vamos a tener el privilegio de poderle preguntar cuando estemos allá qué nos iba a enseñar o qué nos está enseñando o cómo nos iba a ayudar, o más bien nos ayudó a crecer el poder entender estas palabras que nos está escribiendo aquí Mateo, y que a través de Mateo nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, nos está discipulando para aprender de su voluntad. Entonces dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo estaba haciendo? Bueno, para cumplir esta profecía que, repito, está en Salmo 78:2 y dice: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Vamos a leer Salmo 78:2 para ver la referencia a la que se está haciendo aquí. Y me gustaría que leyéramos desde el versículo 1. Y es interesante cómo empieza el versículo 1 del Salmo 78. Y lo menciono porque vamos a ver qué dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. En el último versículo que vamos a ver el día de hoy, dice: el que tenga oído, que oiga. Y en el versículo 17 habla acerca también de aquellos que pudieron ver y no quisieron. Dice acerca de los profetas que desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En referencia a esto, pues el pueblo judío no escuchaba y no veía los milagros de nuestro Señor como nosotros lo podemos ver, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace entender la voluntad de Él. Pero el pueblo estaba cerrado a ese Mesías, a ese mensajero, al Hijo de Dios, a Cristo como Mesías. Estaba cerrado a aceptarlo como tal. Entonces continuamos leyendo el Salmo 78:1. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina tu oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Entonces desde ese tiempo se estaba ya mencionando que el pueblo del Señor iba a cerrar sus oídos a las enseñanzas de nuestro Señor, y por esa razón Él comenzó a hablar en parábolas para que pudieran ser explicadas a los hijos de Dios. En este caso, los discípulos tuvieron el privilegio de escuchar la explicación de las parábolas. Y a nosotros se nos quedó plasmada esa explicación en la palabra del Señor. Entonces, nuestro Dios es amoroso y nos brinda ese privilegio de entender las palabras que mencionó, explicándolas
para que nosotros tengamos un mayor panorama de lo que estaba mostrando en ese tiempo. Perdón. Dice, versículo 36, y aquí es donde comienza la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y hay varios actores que son mencionados aquí. Sabemos que está el sembrador, sabemos que está el enemigo. Vimos también cómo están los siervos del Señor. Entonces, vamos a ver qué nos explica nuestro Señor en su palabra. Y dice entonces, en el 36, dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y empieza ya a hacer las comparativas y explicar cada uno de los actores qué función tiene. Entonces, el sembrador es el Hijo del Hombre, o es igual al Hijo del Hombre. El campo es el mundo, es el lugar de la acción. Entonces, el campo es igual o hace referencia al mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y aquí es donde nosotros podemos entender que estamos incluidos aquí porque somos hijos de Dios y está plasmado nuestro nombre en el libro de la vida al haber confiado en Cristo como único y suficiente Salvador. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y en enseñanzas anteriores hemos visto cómo viene ese juicio, que nosotros vamos a ser arrebatados antes de este juicio, pero el juicio va a venir. Y el juicio está cerca, no sabemos cuándo, pero está cerca. Las señales son grandes y pues estamos orando porque el Señor venga pronto, nos arrebate y entonces sí comience todo esto que es mencionado acerca de ese juicio, donde se va a hacer la separación, va a ser el juicio del trono de nuestro Señor, y aquellos que no han confiado en Cristo como Salvador irán entonces a cumplir lo que nuestro Señor está demandando. Entonces, por tanto, así como la cizaña se recoge y quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que son los siervos mencionados en la parábola, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y la anotación final: el que tiene oídos, que oiga. Interesante cómo nuestro Señor sigue mostrando su voluntad, sigue enseñándonos a través de su palabra cómo es que va a ser su actuar en su día, en el día del Señor, cómo va a ser su reino, cómo viene y de qué manera nosotros estamos involucrados en esta parte, y cómo nos muestra hoy en día que nosotros pues podemos tener esa confianza de que seremos separados de la cizaña, de que seremos apartados para Él, de que el reino de los cielos, al ser semejante al grano de mostaza que inició con humildad, se extendió grandemente y nos alcanzó, de manera que podemos agradecer hoy porque podemos tener esa confianza y seguridad de que somos hijos de Dios por el sacrificio que Él hizo por nosotros, y que de esa forma nosotros ya somos apartados para Él. Que tengamos cuidado de esa levadura que nos puede contaminar y que estemos al pendiente de hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros podemos aplicar a nuestros días, porque la palabra mencionada aquí fue escrita para los discípulos de ese tiempo, pero ahora nos ayuda a entender cómo la voluntad de Dios se sigue cumpliendo,
cómo Él va a trabajar o actuar en los tiempos finales y que siempre se da cuenta, porque Él es Dios, que está el enemigo actuando y nos alerta a nosotros a tener cuidado de esas personas que no, pues a lo mejor tienen una falsa profesión de fe y orar, ¿por qué no? Para que el Señor las aleje de las congregaciones que buscamos tener una sana doctrina y que buscamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, con esto nos damos cuenta que pues el tema principal que podemos ver en estas parábolas es la comparativa que se hace del reino de nuestro Señor con algunas situaciones que tenemos o que se estaban mostrando en ese tiempo. Repito, se está haciendo la comparativa todavía con el sembrador, el campo y las, pues en este caso los frutos del campo, que podría ser el trigo, la cizaña, la mostaza. Entonces viene con esas comparativas por el contexto con el que estaba hablando nuestro Señor en ese tiempo. Entonces, pues podemos agradecerle a Dios por su palabra, porque Él nos muestra su voluntad, porque nos explica cómo se va a cumplir y nos muestra que es fiel para podernos guiar en su palabra para hacer su voluntad. Entendemos todas estas verdades y las compartimos para que podamos crecer más como congregación, para que podamos fortalecernos más en la fe, haciendo su voluntad, confiando que Él cumple sus promesas, como en el versículo 35, confiando en que Él nos tiene guardados, que nos está apartando, que nos está destinando para una situación diferente a la que tiene destinadas aquellas personas que no confiaron en Él, que son, como menciona aquí, hijos del maligno, piedras de tropiezo, que pues van a ser echados en el fuego. Y nosotros, como hijos de Dios, como comparados con ese trigo, seremos recogidos en mi granero, como lo dice en el versículo 30. Nos apropia a su granero, a su hogar, ese hogar celestial que nuestro Señor Jesucristo está preparando para cada uno de nosotros, y tener nosotros ese confort como las aves lo tienen en los nidos que pueden hacer en los árboles, mencionado o comparado en estos árboles de mostaza en los versículos 31 y 32. Así nosotros vamos a tener ese confort en nuestro Señor Jesucristo, en ese árbol eterno que nos va a dar la vida, que nos va a mantener libres de pecado, que nos va a mantener en una condición agradable a nuestro Señor, porque Él es quien nos implanta o quien nos limpia para poder permanecer cerca de nuestro Dios. Podemos agradecerle por sus palabras, podemos agradecerle por sus maravillas, su amor, su voluntad y la enseñanza que pues Él nos mostró en estos versículos, que es de edificación, y espero que en nuestro Señor así sea para cada uno de nosotros, comprendiendo todas las verdades que nos mostró en este día. Me gustaría que me acompañaran en oración para agradecerle por todo lo que nos da y por todo lo que nos muestra. Vamos a orar para que nos ayude a entender más en su palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias te damos por tu palabra, porque sabemos y entendemos que tú hablaste a tus discípulos en parábolas para que el misterio fuera revelado a aquellos que son llamados hijos tuyos. Y hoy podemos agradecerte porque tú nos abres el entendimiento para comprender esas verdades, atesorarlas en nuestros corazones y aplicarlas a nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, porque nos muestras tu voluntad y nos muestras en estos versículos cómo es comparado tu reino y cómo podemos ser transformados de gloria en gloria aceptando las verdades que tú nos muestras el día de hoy, y que nos ayudas a poder entender, que nos ayudas a poder compartir con los demás. Y pues Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tus maravillas, gracias por todas tus enseñanzas y gracias porque tú nos diriges en este día. Nos ponemos en tus manos para ser unos siervos fieles que agrademos tu nombre y que hagamos tu voluntad.
Gracias por todas las bondades que nos muestras en el nombre de Cristo. Amén.